Shalom familia, que el Eterno los bendiga. Damos gracias al Padre por este tiempo maravilloso de Shabbat que hemos estado disfrutando durante estas 24 horas que el Eterno nos regala todas las semanas para estar delante de su presencia y estudiar su palabra. Vamos a orar para continuar con el estudio de la parashá de esta semana. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Gracias, eterno Padre, por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias por todos aquellos que de una u otra manera han de escuchar tu palabra. Permite que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra nos exhorte, nos consuele, nos edifique. Que tu palabra nos llene de bendición, que traiga salud, paz y tranquilidad a los corazones. Oramos por la casa de Israel en todas las naciones. Oramos por la casa de Judá y por el ejército de Israel, para que seas tú dando la victoria a tu pueblo, Padre. Oramos por los secuestrados, aquellos que aún están con vida. Te pedimos que sean vueltos a casa pronto, sanos y salvos, Padre. Oramos, Señor, por aquellos que han perdido familiares en esta guerra en Israel. Padre amado, te pedimos que traiga paz, tranquilidad, fortaleza tanto de los secuestrados que han muerto como de los soldados que han dado su vida, eterno Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, gloria a su nombre. Estamos en la parashá, la parashá número 12, parashá Vayehi, que significa y vivió. Bien, em, segunda liyá, vamos a leer esta segunda liyá que se encuentra en el libro de Bereshit o libro de Génesis del capítulo 48 del versículo 10 al 16. Vamos a leer verso 10. Dice, y los ojos de Israel estaban pesados a causa de la vejez y casi no podía ver. Así pues, los hizo acercarse y los besó y los abrazó. Yeshua es el único encargado de acercar a los hijos de Jacob, de Israel. Solo de él es el ministerio de la reconciliación y a quienes él se lo haya delegado. Ese acercamiento tiene unas características especiales y debe ser visto desde diferentes perspectivas de alcance. Número uno, el evento final es protagonizado por dos de sus hijos, Yahudá y Efraín. Yahudá, cabeza de la casa del sur, dos tribus, Judá y Benjamín. Hoy los conocemos como los judíos, nuestros hermanos amados, velados hasta que entre la plenitud de los gentiles, Efraín. Pero cuidado, ¿cuáles judíos? Vamos a ver, ¿cuáles judíos? Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. Entonces, ¿quién es el que forma parte de ese pueblo? Dice el Señor acá, o el apóstol Pablo, perdón, en la carta a los romanos, ¿quién es un verdadero judío? ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? En este caso, bueno, aquel que primero que nada nace desde su interior del agua y del espíritu y que es circuncidado en su corazón. Esto no quita una cosa con la otra, pero de nada sirve hacer una circuncisión en la carne sin antes haber circuncidado su corazón.
Entonces, esto es lo importante. Punto número 3, Efraín, que es cabeza de la casa del norte, de las tribus dispersas, en el año 722 antes de la era común, antes de Mashiach. Todos aquellos que poseen el ADN de Israel, principio fundamental del evangelio de salvación, como lo dice Jacob capítulo 1 versículo 1 y primera de Pedro 1:1, que hoy se reemplazó por la iglesia de los gentiles, que es la teología del reemplazo. Y con esto no estamos descartando gente de las naciones, población mixta o extranjeros. Amén. Entonces, el plan de salvación, número uno, para los judíos, aquellos que están circuncidados en su corazón, y también de las 10 tribus perdidas que están dispersas entre las naciones, pero además de esto, de aquellos de los gentiles que por el espíritu de adopción hemos venido al Padre y a ser injertados en la casa, en la nación de Israel a través del sacrificio de Yeshua. Entonces, Isaías capítulo 56, versículos 6 al 7 dice, Isaías 56, versículos 6 y 7 dicen, y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirlo, para amar el nombre de Yahweh y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto. Mire qué claro que habla aquí el Eterno. Amén. Dice a los extranjeros. Cuando habla de extranjeros, son todos aquellos que no nacen como israelitas, que no pertenecen a la casa de Judá, sino que son de las naciones que a través de Yeshua HaMashiach son injertados. Por eso dice a los extranjeros que se unen a Yahweh, que se unen a Yahweh para servirlo, para amar el nombre de Yahweh y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo. ¿Cómo se profana un Shabbat? ¿Cómo se profana un Shabbat? Un Shabbat se profana haciendo las cosas que nosotros queremos hacer. Amén. Cuando nosotros hacemos cosas de nuestro propio interés y de nuestro propio corazón, sin tomar en cuenta lo que el Eterno quiere que hagamos. Vamos a leerlo acá rápidamente, hermano, ya que tenemos esta herramienta. Voy a buscar Isaías. ¿Dónde está Isaías? Profeta Isaías, eh, capítulo 56, si no me equivoco. Su nombre, gloria. Isaías 56, versículo 12. Déjeme ver aquí si es acá. No, Isaías 56. Isaías 55. Déjeme buscar otra versión, que esta no me da. Ay. Bueno, es que no lo encuentro acá. Esta herramienta se me está dificultando. Dice que es donde dice que los que guardan el Shabbat sin profanarlo, los que no siguen los propios deseos de su corazón. Eso. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas que no le agradan al Eterno, que hagamos en Shabbat, amén, en el Shabbat, no siguiendo tus propios deseos. En Shabbat no se hacen, ni siquiera dice Isaías 58 es, hermano, déjeme buscarlo, ya me acordé. Isaías 58. Isaías 58:13. 58:13. Dice acá, oiga bien, mire cómo dice. Dice, no sé si lo logran ver ustedes allá en casa, será muy pequeña la agrandarlo un poquito. Ok, Isaías 58 dice,
Si por causa del día de reposo, dice esta versión, si por causa del día del Shabbat, ¿ok? Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, para no hacer lo que te plazca en mi día santo. O sea que el Shabbat, el día de reposo, es un día santo para Adonai, un día kadosh, un día apartado para él. Y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. O sea que en Shabbat, ¿cómo se profana el día del Shabbat? El día del Shabbat se profana, hermano, haciendo cosas de trabajando en nuestros propios asuntos. En Shabbat, por eso que en Shabbat usted no va a limpiar su casa, usted ya debe de tenerla limpia antes de que llegue el Shabbat. Usted no va a lavar ropa porque ya usted tiene que haberla lavado antes del Shabbat. Usted no va a ir al supermercado a comprar porque usted tiene que haberlo hecho antes del Shabbat. Porque el día del Shabbat, usted no, ni siquiera, dice aquí la escritura, ni siquiera hables de tus propios asuntos, ni siquiera hablar, ni siquiera pensar en eso. Dedícate espíritu, alma y cuerpo en el día del Shabbat para honrar al Eterno en su día Kadosh, en su día santo. Vuelvo y repito, léalo en la versión que usted quiera leerlo. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, porque dice el Señor, es mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor, otra vez lo repite, que es el día santo del Señor, honorable si lo tomas y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Verso 14. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. ¿Cuándo es que van a venir estas bendiciones y las promesas que el Eterno le hizo a Jacob? ¿Cuándo nos van a alcanzar? Cuando tú decidas no profanar el Shabbat. Entonces, ahí está claro. Entonces, dice Isaías 56, versos 6 al 7, dice: y los extranjeros que se unen a Yuhebajé para servirlo, para amar el nombre de Yuhebajé y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto. ¿Cuál es el pacto? Su Torá, sus leyes, sus mandamientos, y son fieles a mi pacto. Haré que sean conducidos a mi monte santo y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, a todo aquel que quiera venir, la puerta de salvación está abierta a través de Yeshua. Entonces, no es solamente para la casa de Judá, para la casa de Efraín, sino para todo extranjero, todo aquel que no nace como israelita, pero quiere seguir al Dios de Israel. Entonces, y guardan el pacto, que guardan el Shabbat sin profanarlo. Y ya vimos que es profanar, no ni siquiera hablar de nuestros propios asuntos, de nuestros propios problemas, de nuestras propias situaciones, de no pensar que tengo que ir a hacer esto. Y hay gente que está deseando que termine el Shabbat. No, porque el Shabbat tiene que ser una delicia. Tiene que ser una delicia. Es como cuando usted come algo demasiado delicioso y usted no quiere que se le acabe porque está demasiado rico. Así tenemos que ver el día del reposo, el día de Shabbat, una delicia, porque es el día que se abre en el mundo espiritual una puerta, una ventana, una dimensión diferente a los días naturales, en el cual el Eterno se encuentra con cada uno de nosotros. Y entonces eso es una
delicia. Usted tiene que anhelar que llegue el día del Shabbat, porque es el encuentro con tu amado, el encuentro con el Dios que nos rescató. Este entendimiento profético nos lo muestra la parábola del hijo pródigo que se encuentra en Gilel, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32, con una objetividad plena del propósito de Adonai para los dos hijos, Yahudá y Efraín. Disfruta el entenderla con mayor plenitud. Te invitamos a que la leas y pienses en el retorno de Efraín, el hermano menor, a causa de a casa de nuestro Abacados, de nuestro Padre Santo. Amén. Esta historia o esta parábola, esta alegoría que Yeshua utiliza del hijo pródigo. ¿Quién es el hijo pródigo? Y recordemos que se lo está hablando a judíos y a entendidos en los términos y las formas de hablar hebrea. Cuando Yeshua está diciendo el hijo pródigo, aquellos que los están escuchando entienden que él se está refiriendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese hijo pródigo, ¿cómo se llama? Se llama Efraín, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que está entre las naciones, que fue y lo desperdició todo, pero que el Eterno le está abriendo la puerta para que regrese a casa. Eso es en sí el entendimiento de la parábola del hijo pródigo. Amén. Y el hermano mayor que quedó en casa, que entra en celo con Efraín porque Efraín regresa y que su padre le está abriendo las puertas de par en par, se siente enojado, se siente celoso. Eso es exactamente lo que ha ocurrido, pero que ese celo y esa envidia y todo eso se va a acabar. Ezequiel capítulo 37, versículo 15 al 28 dice: vino a mí palabra de Yuhebajé diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego uno con otro como un solo palo, para que se unan en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo: ¿no nos dirás qué quieres significar con eso? Diles: así dice Adonai Yuhebajé, he aquí, yo tomo el palo de José. ¿Ok? Recordemos a los que ya hicieron tarea en identidad. Al palo de José, o sea, las tribus perdidas de la casa de Israel. Al palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, o sea, las tribus del norte, los de la casa de Israel. Y los pondré junto con el palo de Judá, los va a volver a unir. Y haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así dice Adonai Yuhebajé, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obras. ¿Qué son preceptos? ¿Qué son estatutos? Está hablando de su ley, porque la ley del Señor no cambia, su ley, y está hablando de la restauración futura
de Israel. En el versículo 24 dice, mi siervo David. Entonces, si no entendemos a quién se refiere con mi siervo David, ¿quién es David? No está hablando del rey David que murió. Esta palabra David en hebreo es David, que significa amado, amado, mi siervo amado será rey sobre ellos. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿Quién va a gobernar sobre las 12 tribus de Israel en el milenio? Se llama Yeshua, aquel que murió en la cruz. Entonces, cuando él restaure a las 12 tribus, dice, todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Quién? Yeshua. Y andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. ¿Cuál es esa tierra? La tierra de Canaán, lo que es Israel hoy en día y más porque le han quitado terreno. Todo ese territorio será recuperado, restaurado el reino y nosotros todos iremos a vivir a Israel, a la tierra prometida, el espacio sagrado del Eterno. Entonces dice, verso 25, habitarán en la tierra de mis que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. En ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, nuevamente, mi siervo amado, será príncipe de ellos para siempre. Y haré un pacto de paz con ellos. Será un pacto. ¿Cómo será el pacto? Por un corto tiempo. No, dice, será un pacto perpetuo, perpetuo con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará en medio de ellos y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Yuhei Bajei, soy el que santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Entonces, esta es una gran profecía. Esta es la culminación de la famosa visión del valle de los huesos secos. Y habla de la restauración, de la unificación nuevamente de la casa de Israel y de la casa de Judá. Hoy día existe un afán errado en querer ser aceptados por nuestros hermanos judíos y es importante entender que no es el tiempo. Cada vez estamos más cerca del poderoso y gran momento de la venida del Masías. Será ahí y no antes, hasta que Yeshua regrese y pueda abrir y quitar la venda y esa ceguera parcial, como dice la escritura, que vino sobre Israel. Entonces es que ellos mirarán, nos mirarán como ese hermano que ha sido recuperado y también se gozarán y se regocijarán. Y enamorarse de los judíos no está mal, siempre y cuando mantengamos nuestra identidad como israelitas y como hebreos, sin renunciar al dador de la vida de Yeshua HaMashiach y creyendo en él, pero no en secreto. Ok, porque el problema ha sido que muchos que amamos a Israel, queremos a Israel, y yo, hermano, hoy más que nunca amo al pueblo de Israel y amo al Dios de Israel, y hoy más que nunca, hermano. Pero tenemos nuestra identidad, amén, nuestra identidad, y tenemos que preservar nuestra identidad hebrea, no dentro del judaísmo como tal, y sin despreciarlos porque ellos tienen Torá, son guardianes de la Torá y que ellos, hermanos, han hecho todo lo posible. Y si no fuera por ellos, a nosotros no nos hubiese llegado la Torá y no la pudiésemos comprender, porque gracias a ellos que han sido guardianes de la Torá y que el Eterno los siga bendiciendo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el hombre que niega que Yeshua es el Mashiach. Ese es un mentiroso. Tal persona es un anti-Mashiach o un falso Mesías.
y está negando al Padre y al Hijo. Cualquiera que niegue al Hijo tampoco confía en el Padre. Quien confiesa al Hijo también confiesa al Padre. Alguno dirá, no necesito confesar a Yeshua para hacer la conversión con un rabino. Puede creer en Yeshua en mi interior y seguir siendo un discípulo en secreto. Así llegaré a ser aceptado en el mundo judío, que es lo que muchos han hecho. Muchos queriendo ser aceptados por el pueblo judío terminan negando a Yeshua. Muchos que iniciaron en Torah, hermano, hoy han negado a Yeshua. Y tenemos que entender que ellos, hablando del pueblo judío, nuestros hermanos judíos, a ellos todavía le falta tiempo hasta que llegue Yeshua. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantenernos en nuestra posición, porque cuando Yeshua venga, es el que va a traer la revelación completa sobre cada uno de nuestros hermanos judíos. Por lo tanto, como dice la escritura, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Podemos amarlos, podemos respetarlos, claro que sí. Podemos estudiar con ellos, claro que sí. Podemos escudriñar de lo que ellos conocen, claro que sí. Pero, hermanos, sin negar la fe en Yeshua HaMashiach. Y eso es un gran ejemplo que en lo personal he visto en el Morel Rico Cortés. Rico que tiene la bendición de viajar a Israel cada cuánto, por lo menos cada 2 veces al año, una vez al año, y tiene amistad con los judíos y que los mismos judíos consultan con él y con el hermano Joseph Good, sin comprometer su compromiso, su fe y su lealtad al Mashiach Yeshua. Amén. Nosotros tenemos que orar por la casa de Judá. Tenemos que orar, amarlos, respetarlos y cuidarlos. Y cuidarlos, hermano. Porque entre las naciones va a llegar un momento donde usted y yo también vamos a tener que dar la cara por los judíos. Y eso tenemos que estar dispuestos de verdad a cuidarlos, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, donde mucha gente ocultaban judíos, cuidándolos, alimentándolos, hermano. Va a llegar el tiempo y que el Eterno nos ayude y que nos provea, hermano, jamás traicionar ni entregar a un judío, amén, en manos del enemigo. Jamás. Que el Eterno no lo permita en nuestra vida nunca. Entonces, pero no podemos negar al Yeshua con tal de que ellos nos acepten. Llegará el momento en que nos van a aceptar, en su momento, en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, algunos dirán, no necesito confesar a Yeshua para hacer la conversión con un rabino. Puedo creer en Yeshua en mi interior y seguir siendo un discípulo en secreto. Así llegaré a ser aceptado en el mundo judío. Eso es necedad, necio. ¿Cómo no vas a confesar el nombre de aquel que no tuvo vergüenza de ti y sufrió públicamente desnudo sobre el madero para así confesar que te ama? ¿Cómo no vas a ser fiel al que viene a gobernar en Israel? ¿Cómo crees que vas a poder vivir en secreto con tu fe? ¿Cómo vas a esconder tu luz y no alumbrar delante de todos? Amados hermanos, porque los mártires que conocemos en la historia de los creyentes de Yeshua, ¿por qué ellos prefirieron morir antes antes de negar a Yeshua? Prefirieron ser torturados, prefirieron ser golpeados, prefirieron ser crucificados, prefirieron ser incinerados, prefirieron ser hervidos en aceite antes de negar a Yeshua. Imagínense. Amén. Entonces, ¿quién abrió el micrófono? ¿Alguien iba a decir algo? No, no vi quién era. Ok, bien, entonces, seguimos.
Ay, espérate, ¿qué pasó aquí? Ok, entonces, Mateo capítulo, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33 dice, por tanto, a todo el que me confiese delante de la gente o delante de los hombres, dice otra versión. Por tanto, a todo aquel que me confiese, aquí está hablando Yeshua, delante de la gente, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de la gente, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oiga bien, hermano. Una cosa es que dentro del mundo judío, dentro de nuestros hermanos judíos que todavía no conocen a Yeshua, usted no puede negar o confesar algo que usted no conoce. Pero a alguien que ya lo conoció y que luego, por quedar bien con un grupo religioso o por quedar bien con cualquier otra persona, y no hablo solamente de los judíos o de entre los judíos, sino que aquel que se niegue su fe por quedar bien con el papá, con la mamá, con los abuelos, con el jefe, con el marido, con la esposa, con los hijos, lo está negando. Entonces el Señor dice, a ese que se avergüenza de mí, a ese que se avergüenza de la fe, a ese yo también lo negaré delante de mi Padre. ¿Y qué le va a decir el Señor? No lo conozco. Por eso es que la Escritura dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que guarda su Torá, el que guarda su palabra, ¿ok? En la confesión del nombre de Yeshua está la salvación, como está escrito en Romanos 10, 9 al 10. Vamos a leer del verso 8. Dice, entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que nosotros proclamamos o predicamos. Versículo 9. Porque si confiesas con tu boca, entonces la confesión habla de una expresión pública, no en secreto. No es que tú vengas a decir luego, no, el Señor conoce mi corazón, que yo lo tengo en mi corazón, pero te avergüenzas de confesarlo delante de los hombres. Entonces, oiga bien, el versículo 9, porque si confiesas con tu boca que Yeshua es el Adón, el Señor, el, el Kyrios en griego, y crees en tu corazón, hablando mente, alma, sentimientos y emociones, y crees en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros, eh, perdón, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Yeshua? Dios, Adonai Elohim. Le resucitó entre los muertos, será salvo. El que lo confiesa, el que lo cree en el corazón. Hay gente que lo cree, pero no lo confiesa. Hay gente que confiesa, pero no cree. Tiene que tener esas dos características: confesión y creer. Pues con el corazón se cree para seguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Nadie puede ser salvo sin creer y no puede ser salvo sin confesar. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 a 3. Dice, queridos, no os fiéis de cualquier espíritu,
sino examinad los espíritus, si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Vuelvo y leo. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Yeshua HaMashiach que vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no es de Dios. Ese es el del antimesías, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo ese espíritu del antimesías o del falso mesías. Amén. Ya está en el mundo. Mire qué importante es la confesión de nuestra fe, nuestra confesión de nuestra fe. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Quien confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, no podemos negar a Yeshua para ser aceptados en cualquier grupo religioso o en cualquier ámbito de la sociedad. Amado hermano, que en estos momentos estás volviendo a casa, escucha bien, no puedes dejar de confesar a Yeshua si quieres permanecer en el Elohim de Israel. En tu confesión está el poder. En la confesión del nombre de Yeshua está tu salvación y la vida eterna. No lo niegues ni le ocultes por nada en el mundo. Por nada. Este mundo pasará, pero Yeshua es el Señor para siempre y pronto se sentará en el trono juzgando a las 12 tribus de Israel. No le falles ahora, cuando más necesitas confesar su nombre. Hoy más que nunca tenemos que estar claros y seguros de quién es nuestro Mesías y quién es nuestro Elohim, el Padre de los cielos y de la tierra. Génesis 48:11 dice, y dijo Israel a Joseph, no contaba con ver tu rostro, y fíjate, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Israel no esperaba volver a ver el rostro de, de Yeshua, pero la gran verdad es que Yeshua vive, Yeshua triunfó, Yeshua hoy gobierna y ya estableció su pueblo, un solo pueblo. Israel no solo lo verá a él, sino que a sus hijos también los verá, la casa de Efraín, el hermano que se perdió, y que para los judíos de hoy esto es solo una historia. Sin embargo, todas las profecías del regreso de Efraín están en pleno cumplimiento. En Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14 dice, así recordad, como en otro tiempo vosotros los gentiles según la carne, llamados incircuncisos por la que se llama circuncisión, por una operación practicada en la carne, estabais en la sazón de lejos del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Mesías Yeshua, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, esa enemistad que había entre la casa de Judá y la casa de Efraín y la casa de Israel. Esa pared a través de Yeshua es quitada y será quitada la venda de los hermanos judíos y aceptarán a su hermano que regrese a casa. Génesis 48:12 dice, entonces Joseph se los retiró de las rodillas
y se postró con su rostro a tierra. Los hijos de Joseph, que tenían más de 25 años en ese momento, fueron introducidos entre las rodillas de Jacob y luego retirados, al igual que el acto de juramento poniendo la mano bajo el muslo es un eufemismo o una indirecta para el acto mismo de tocar el miembro circuncidado, la señal del pacto. Esto constituía un acto oficial de adopción. Mientras una mujer adoptaba de sus siervas en el momento del parto, recibiendo la criatura en sus rodillas, aquí Jacob, al hacer contacto entre sus piernas con los muchachos, fue como si los dos hubieran salido directamente de sus lomos. Así llegaron a ser legalmente sus hijos con plenos derechos dentro de Israel, al igual que Rubén y Simeón. Este acto impactó tanto a Joseph que se inclinó y adoró al Padre Eterno. Ahora entendemos, ¿verdad?, por qué es que esos muchachos, que ya eran hombres, según de más de 25 años, al tenerlos Jacob entre sus piernas, era un acto simbólico, profético, le llamarán algunos. Era como que él los hubiera engendrado, que salieron de sus lomos, amén, de su propia cera. Entonces, y los adopta, y es un derecho legal, está haciéndolo legal, una legalidad. Recordemos que la escritura es un documento legal y lo está haciendo de una manera legal. Y esto impactó a Joseph, que cayó con su rostro a tierra. Su padre está adoptando a sus hijos. Los versos 9 al 12 muestran la adopción de estos hijos dentro de Israel. Y los versículos 13 al 22 hablan de la bendición que estos recibieron de su padre Jacob. No podemos olvidar que Efraín posee los derechos de primogenitura. Jeremías capítulo 31, versículos 7 al 9 dice: así dice Yuhei Bajet, gritad jubilosos por Jacob, gritad con alegría ante la cabeza de naciones, haced oír alabad y decid, Yuhei Bajei ha salvado a su pueblo, el remanente de Israel. Mirad, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra, y con ellos a los ciegos y cojos, a la mujer encinta, junto con la que dio a luz. En una gran asamblea volverán acá. Si marcharon llorando, los haré volver entre consuelos. Los haré andar junto a torrentes de aguas, por una vía llana y sin tropiezo, porque yo soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Wow. Cada vez que leo esto, a mí me quebranta muchísimo. Porque son a los mismos que se les dijo, ya no son mi pueblo. Y los está haciendo volver. Marcharon llorando. ¿Por qué? Porque fueron llevados cautivos como esclavos a las naciones. Pero el Señor los hace volver con alegría. Génesis 48, Bereshit 48, 13 al 14 dice: después tomó José a ambos, a Efraín con la diestra, lo puso a la izquierda de Israel, y a Manasés con su izquierda lo puso a la derecha de Israel. Y se los acercó. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede, o sea, al propósito, los brazos, aunque Manasés era el primogénito. La mano derecha representa al Mesías y es el miembro que representa la autoridad. La mano del Mesías está sobre Efraín, aunque haya sido esparcido entre las naciones. Esa mano le está haciendo volver a casa ahora mismo. Lo guía con su diestra.
el espíritu profético de Jacob, activado en ese momento a plenitud, establece la grandeza del menor sobre el mayor. Cuando cruza sus manos adrede, formando como una X, este símbolo en el hebreo arcaico que fue usado para escribir la Torá, representa la letra Tav y es la última del alefato hebreo y significa sello, pacto y señal, manifestando que Yeshua es el sello y el pacto. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la emuná, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. La letra Tav, que en la escritura pictográfica del hebreo, una X, también simboliza el madero donde Yeshua fue colgado. Y ponemos a criterio de ustedes el apreciar este evento como el cumplimiento de la profecía de la unión de las dos casas, Efraín y Judá, puesto que en él se ve claramente el cruce o simplemente unión de dos maderos, uno uno el que cargó Yeshua, el otro es una estaca, palo o madero hasta el lugar de la ejecución. En Juan capítulo 19, Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 7 dice, y él salió cargando su madero hacia el lugar que se llamaba la calavera y en hebreo Gúlgota, y lo esperaba otro madero, como dice Devarim capítulo 21 versículo 22, Deuteronomio capítulo 21 versículo 22. Si alguno ha cometido un crimen capital y el juicio de muerte está sobre él, él es puesto a muerte y luego colgado de un árbol. Todo esto nos viene a detalles valiosos. Respecto a la ejecución, tiene la palabra árbol como instrumento de ejecución ordenado. Este árbol podría ser la higuera que él mismo maldijo por no encontrar fruto en ella. Estos algunas especulaciones y comentarios de algunos. Según lo dice Mateo 21:19, y podría representar a Yahudá. Fue este en el que pusieron la frase en tres idiomas: Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. 2. Yeshua cargó otro madero hasta el lugar de la ejecución, y este representaría las ramas injertadas de Efraín, según Romanos capítulo 11. Y nuestro planteamiento, que dejamos a tu criterio, sería que justo en su ejecución se cumplió Ezequiel capítulo 37, del versículo 16 al 19. Y esta es exactamente la imagen que hace en Ezequiel 37, la unión de los dos palos, de los dos maderos. Amén. De una forma, un acto profético simbólico que el Eterno le dice a Ezequiel que haga. Leámoslo. Ezequiel 37, 16 al 19 dice: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Un palo que diga para Judá. Amén. Para Judá. Este que está aquí. El otro dice para Efraín. ¿Ok? Entonces dice: toma pues, dice,
Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Mira aquí que en los dos dice, usa, para las dos casas usa el nombre Israel, porque está uniendo a las 12 tribus como un solo pueblo. Júntalo luego uno con otro como un solo palo, para que se unan en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo, ¿no nos dirás qué quieres significar con eso? Diles, así dice Adonai, que he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano. Desde entonces, punto número 3, desde el momento que esos dos maderos se unieron, se estableció la inserción en contra de naturaleza. Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Quiere decir que este olivo natural representa a Israel. ¿Ok? Y que las ramas silvestres son la casa del norte que se separó y que se fueron a las naciones, pero que ahora el Señor a través de Yeshua HaMashiach los está injertando nuevamente. Entonces, además, sus manos clavadas a ellos fueron un solo palo en su mano, conforme a lo que dice Ezequiel 37:19. El hecho de conocer este pasaje simbolizando en la imagen famosa que sostiene esos dos maderos a estar cerca por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, el que, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. Este acontecimiento se cumple con la muerte de Yeshua en la cruz del Calvario. Punto número 4. Entonces es necesario reconocer la diferencia de este único pueblo. Mientras que los judíos, la casa de Judá o Yahudá, se han dedicado exclusivamente a la Torá, sin Yeshua en mente, nosotros, por nuestro lado, que representamos a la casa de Efraín, solo permanecíamos en la fe en Yeshua sin aceptar la obediencia a la Torá. Surge hoy por revelación ese pueblo único. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Ese es cuando se une el pueblo. Entonces, ahora nosotros no solamente tenemos a Yeshua, sino que también tenemos la Torá y estamos en obediencia a la Torá. Y va a llegar el momento donde la casa de Judá, que ha tenido Torá, también van a tener a Yeshua como el Mesías verdadero que ellos han estado esperando por siglos. En este poderoso evento de la muerte del Mashiach hubo la reconciliación de los dos hermanos con su padre. Efesios 2:16-19 dice: y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu.
Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Génesis 48, 15 al 16. Y bendijo Joseph diciendo: Ja Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, Ja Elohim, que me ha pastoreado desde que existo hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Hebreos capítulo 11, verso 21 dice: por la fe, Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de Joseph y se postró apoyando sobre la cabeza su bastón. Gracias a Hebreos 11, 21, aprendemos el gran valor que esta bendición ha tenido en la historia de Israel, así como la perpetuidad de ella, generación tras generación, en todos los lugares de la tierra donde un descendiente de Israel permanezca hasta este día, y que aún sin saber se ha de manifestar hasta la venida del Mesías Yeshua, para grandeza y testimonio de la fidelidad de Yud-Heh-Vah-Heh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Familia, vamos a dejarlo aquí. El tiempo nos ganó y tenemos clase de identidad hoy, así que no se lo pierda, por favor. Si hay alguien que quiera comentar algo, tiene alguna pregunta, hermano, puede hacerlo. Abrir su micrófono, por favor. Gloria al Padre. ¿Me escuchan? Sí, amén, todo buenísimo, Roy. Gracias, hermanita. Bien, entonces oramos. Vamos a orar, dándole gracias al Eterno por este tiempo maravilloso. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam natah betujenu, Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Shabbat Shalom, familia. Shabbat Tot. Que el Eterno me los bendiga. Nos vemos a las 7 en identidad. Shalom, Shalom shalom. a todos.